Para gozar de auténtica libertad emocional es imprescindible tener un corazón tranquilo. Disfruten de este conversatorio y descubran las claves de una vida serena y tranquila. Sean todos muy bienvenidos a este programa. Nuevamente es motivo de mucha alegría para nosotros en YADPA presentar un libro de altísima calidad. Gozar de auténtica libertad emocional es imprescindible para ser feliz. Aprender a gestionar con serenidad las preocupaciones y los problemas del día a día, así como las preocupaciones acerca del pasado, el presente y el futuro, harán de ti una persona exitosa. Bienvenidos a este programa de presentación del libro Un Corazón Tranquilo, escrito por el Dr. Carlos Fayard, a quien tendrán el privilegio de escuchar prontamente en este programa. Recibiremos recomendaciones, recursos y valiosa información para manejar el estrés, la culpa, la ansiedad, la depresión y cómo prevenir o dejar atrás una adicción. Además, algunas claves para lograr una buena autoestima, el verdadero descanso y cultivar la esperanza. Los invito a iniciar este programa de la mejor manera posible, con una oración. Oremos. Padre Dios de amor, gracias infinitas te damos por esta oportunidad. Gracias por el privilegio de reunirnos, aunque sea de manera virtual, para recibir información que nutra nuestra vida, que nos haga verdaderamente felices, exitosos, manejando correctamente, aún en este tiempo de crisis, todas estas preocupaciones que aquejan a la persona humana. Ponemos este programa en tus manos. Gracias por tener audiencia, gracias por tener personas a las que podamos llegar con este programa, a las que podamos beneficiar con el conocimiento que tú tienes o que tú impartes a algunos hombres y algunas mujeres en este tiempo. Nos ponemos en tus manos. En tu nombre, amén. Y ahora presentamos un conversatorio con el Dr. Carlos Fayard. Con ustedes, Cristel Cárcamo. Estrés, ansiedad, depresión pareciera ser problemas muy modernos. Pero ¿desde cuándo los seres humanos padecen de estos problemas? ¿Me creerías si te digo que desde el tiempo de Jesús? Jesús mismo dijo, no se turbe vuestro corazón. En algunas versiones podemos encontrar, no se angustien, no se preocupen, no dejen que su corazón se llene de angustia. Pero, ¿qué nos quería decir con estas palabras? Obviamente, esas palabras van conforme a la época en la que se fueron dichas. Pero hoy en día, los expertos en salud mental nos dicen que en lugar de corazón, podemos hablar ahora del cerebro, sistema nervioso. En lugar de inquietud o angustia, podemos hablar del estrés, la ansiedad, la depresión. Así que cuando Jesús nos aconsejaba que no se turbe vuestro corazón, nos invitaba a que viviéramos con un corazón tranquilo. Y hoy esta entrevista puede darte las claves para vivir con auténtica libertad emocional. Hoy me acompaña Carlos Fayard, doctor en psicología, con más de 30 años como terapeuta. Actualmente es el director del programa de capacitación en psicoterapia del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Loma Linda en Estados Unidos. Además, es el director del Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud en esa misma universidad. Muy bienvenido, doctor Fayard. Gracias por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias. Un placer estar contigo. Bueno, yo estoy segura que usted está acostumbrado a que los papeles inviertan, que normalmente es usted el que hace la pregunta, pero en esta noche vamos a ver que yo voy a ser la que voy a hacer las preguntas para que podamos llevar a cabo esta entrevista. Perfecto. Pues hoy vamos a hablar acerca de su libro, Un Corazón Tranquilo. Doctor,
¿Cuál es el tema central de este libro? Tú sabes que estamos viviendo no solamente como sociedad, pero globalmente, probablemente vinculado con la pandemia, pero agregado con todo tipo de desafíos. Una edad de gran inquietud. Y la inquietud se manifiesta de muchas maneras en la vida de las personas. El tema central del libro está vinculado con lo que dijo Agustín de Hipona hace muchos años. Agustín dijo: inquieto está el corazón hasta que encuentra descanso en ti. Se refiere hasta que encuentra descanso y paz en una relación con Dios. El libro entonces después desgrana esta idea de inquietud y trata de proveer herramientas justamente para tranquilizar, encontrar paz en el corazón humano. Interesante, doctor. Está mencionando de las cosas que inquietan el corazón. ¿Qué son eso que inquieta el corazón humano? Que pudiéramos decir que nos perturban emocionalmente. Sí, en el libro básicamente lo que he tratado de hacer es identificar algunos de los elementos más salientes. Es imposible describirlos a todos. Cuando uno habla de qué es lo que causa, las causas pueden ser múltiples, ¿no es cierto? Las causas pueden venir, digamos, de una cierta vulnerabilidad biológica a la estabilidad emocional. Pueden venir también de disposiciones que uno tiene temperamentalmente que de pronto pueden hacer que uno sea más vulnerable. Pero tampoco hay que olvidar la importancia del medio en el cual uno reside, ¿no es cierto? Las dinámicas familiares, las dinámicas de relaciones, la situación laboral, la estabilidad laboral, el estado de la salud de una persona, ¿no es cierto? O sea que hay una multiplicidad de factores que pueden contribuir a que efectivamente haya inseguridad, que haya angustia. En el libro lo que hacemos es básicamente desgranar algunos de estos temas principales. Por ejemplo, nos referimos al estrés como uno de los, factores básicos, pero no claramente, identificables en la vida de las personas. El estrés es una cosa medio como indefinida, ¿no es cierto? Pero el estrés prolongado termina muchas veces en la manifestación de problemas que tenemos en nuestra vida cuando nos quedamos anclados en el pasado y ahí experimentamos depresión. Cuando el estrés se queda estancado en el presente, sin noción de pasado o futuro, y ahí hablamos de las adicciones, o cuando el estrés se queda anclado en el futuro, las preocupaciones de lo que va a venir, y ahí hablamos de la ansiedad. Interesante, doctor, cómo nos ayuda a entender si estamos deprimidos, estresados, dónde podemos encontrar alguna respuesta conforme a lo que nos ha sucedido, como lo menciona. En el libro también usted dice que el estrés es diferente para cada persona. Lo que a mí me estresa puede ser que no le estrese a mi hermano, a mi esposo, a mi compañero. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué factores hacen que yo tenga esa percepción del estrés? Bueno, hay muchos factores que contribuyen a eso, ¿no? Los estudios muestran que cuando uno está, digamos, las fuentes de estrés pueden ser, damos un paso atrás, ¿no es cierto? Las fuentes de estrés pueden ser internas o externas, ¿no es cierto? Las fuentes externas del estrés tienen que ver con, por ejemplo, el trabajo, las relaciones, la salud, etcétera, ¿no es cierto? Y las vertientes internas del estrés tienen que ver con cómo uno maneja las emociones en respuesta a estas cuestiones externas o en respuesta, como decíamos antes, a vulnerabilidades biológicas con las cuales uno tiene que lidiar, ¿no es cierto? O sea que hay una variedad de factores que contribuyen al estrés. Ahora, lo que hace la diferencia, naturalmente, es nuestra percepción de la situación, ¿no? Ahora, como yo le digo muchas veces a personas que están en situaciones difíciles, les digo, es muy difícil estar feliz en un campo de concentración. Es decir, que la percepción tiene un papel central, ¿no es cierto? Pero lo que uno tiene que enfrentar tiene naturalmente un impacto directo y sumamente importante. Hay un elemento
que enfatizo en el libro, que es el lugar de la fe justamente en cómo configuramos la percepción de nosotros mismos, de nuestras relaciones y también de nuestro medio ambiente. Hay estudios que claramente indican que la espiritualidad hace una diferencia fundamental cuando uno está enfrentando, por ejemplo, situaciones traumáticas. Hay estudios que muestran que efectivamente cómo uno maneja la fe y cómo incorpora la espiritualidad puede resultar en que uno termina en estrés postraumático, que es una de las condiciones, digamos, debilitantes que resultan del estrés prolongado, o lo que se llama en crecimiento post-estrés, ¿no? Que es el resultado justamente de poder desarrollar una perspectiva resiliente sobre lo que está sucediendo. Y en ese sentido la fe ocupa un lugar primordial en poder discernir, aferrarse a ciertos elementos, desarrollar ciertas actitudes y conductas que permiten que justamente el estrés sea percibido de una manera o de otra. Podríamos hablar, estoy segura, por horas acerca de estos temas, el estrés, la ansiedad, la depresión, pero quiero que hablemos un poquito de la depresión, de lo que usted mencionó anteriormente. ¿Por qué relaciona usted la depresión con las preocupaciones por el pasado? Sí, porque cuando uno habla con una persona que está deprimida, tiende a mirar hacia atrás con una perspectiva en la cual lo que resalta son los problemas, el sufrimiento, la culpa, aquello que ha fracasado, aquello que hace que uno siente, interpreta que ha ido mal y en consecuencia ha resultado en este presente doloroso, ¿no? Es decir, que es una mirada que se basa en una interpretación del pasado que es negativa, ¿no? ¿Por qué es que, digamos, uno va a ese lugar? Bueno, justamente porque la mente tiende a enfocarse en aquello que encuentra que es más doloroso, porque está tratando de resolverlo, ¿no? El problema con la depresión, naturalmente, es que sin tratamiento, sin intervenciones, sin algún tipo de actividad, se convierte en una profecía autocumplida, ¿no es cierto? En el cual, al mirar el fracaso, se aumenta la experiencia que uno tiene como persona fracasada, lo cual es como ir cavando su propia fosa sin realmente desarrollar un sentido diferente o una perspectiva de esperanza. Bueno, eso nos lleva a la siguiente pregunta. Creo que ¿se cura la depresión? ¿Podemos encontrar alguna manera de superarla? La respuesta es que depende. Cuando uno habla de depresión en términos clínicos, en verdad uno está hablando de distintos grados de depresión y también a distintos motivos por los cuales uno tiende a deprimirse, ¿no? Por ejemplo, hay personas que padecen de depresión que está presente en la situación familiar, es decir, que nace con cierta vulnerabilidad biológica hacia la depresión, ¿no? Interesantemente, hay una serie de estudios que miraron justamente lo que sucede con una segunda generación de padre y madre con depresión mayor, en las cuales la segunda generación se aferró a la religión, desarrolló una fe importante y demostraron que efectivamente hubo una disminución importante en, digamos, en las complicaciones derivadas de la depresión, en síntomas de depresión, y que efectivamente al ser un estudio prospectivo pudieron establecer que la religión fue un factor de protección importantísimo. En verdad, estos estudios incluso miraron a imágenes del cerebro donde vieron las diferencias que habían en el cerebro de esta segunda generación, que efectivamente estaba fortalecida en lugares donde la persona con un cerebro que está en estado de depresión no lo estaría, ¿no? Es decir, que ese es un factor importante, la predisposición biológica. Pero también hay otros factores en la vida que hace que uno se desanime y que el desánimo se prolongue, ¿no? Por ejemplo, antes de conversar contigo, estaba conversando con un paciente que tiene una situación de un matrimonio de años
que es realmente muy complicado, hay mucha tensión, él encuentra que la esposa es muy determinante en ciertas cuestiones que tienen que ver, es una familia ensamblada y que tiene que ver con su familia y el rol que él ha tenido y demás, y él se siente cada vez más desanimado con respecto a la posibilidad efectivamente de poder modificar ese ambiente. Y cuando uno está en un matrimonio que es infeliz, es como que uno vive en un estado de infelicidad, lo cual puede generar, ¿no es cierto?, elementos de depresión. Hay otros factores que contribuyen al comienzo de la depresión, por ejemplo, en los traumas más severos, ¿no? En los traumas más severos, el organismo siente que no tiene las herramientas como para poder sobrellevar la situación o poder resolverla. Y entonces entra en un estado de desesperanza, ¿no? Y entonces ahí se produce el estado depresivo. Interesante. Doctor, ahora que estaba mencionando acerca del paciente, recuerdo que también en el libro usted da consejos acerca de cómo mantener relaciones interpersonales sólidas y lo demuestra con el ejemplo o con la ilustración de una casa. ¿Cuáles son esos elementos de la casa que necesitamos para mantener una relación sólida, relaciones sólidas? Sí, este es la casa a la cual tú haces referencia. En verdad es el esquema que desarrollaron dos psicólogos muy conocidos y muy uh, que han hecho muchos trabajos de investigación. Los doctores Gottman. En verdad me estaba recordando que ella, Judy, fue profesora mía cuando yo estaba empezando a estudiar. Así que tengo buenos recuerdos de su gran capacidad. Y ellos básicamente hicieron unos estudios muy interesantes en los cuales dijeron, bueno, no sabemos cómo funciona esto, pero entonces trajeron a parejas a un apartamento que ellos tenían en la Universidad de Washington, y ahí los observaban, hacían mediciones que tenían que ver con el funcionamiento y reacción fisiológica, y también le hicieron una serie de cuestionarios. Y después compararon los matrimonios exitosos con los matrimonios que terminaban separados o divorciados. Un estudio longitudinal, lo cual en las ciencias sociales es muy difícil de hacer. Ellos lo siguieron por cerca de 16 años. Entonces lo que ellos encontraron fueron elementos fundamentales, y vamos a mencionar solamente 2 o 3. Uno que es fundamental, ellos dijeron, es el mapa del conocimiento mutuo. El mapa del conocimiento mutuo tiene que ver con la actualización permanente de dónde está mentalmente uno y otro en el matrimonio, ¿no? El conocimiento es no solamente el conocimiento diario, ¿no? Por ejemplo, esta tarde, cuando mi esposa vuelva del trabajo, yo le voy a preguntar, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue? Y yo sé lo que ella hace. Y ella me va a preguntar lo mismo. Y ella sabe lo que hace, ¿no es cierto? Pero hay una actualización permanente que tiene que ver con elementos sencillos dentro de la relación, pero también un conocimiento más profundo, ¿no es cierto?, de aquellos elementos que nos formaron, donde hemos sentido también elementos o momentos de éxito, pero también momentos de desafío, incluso fracasos personales, ¿no? Ese es un elemento fundamental. Otro elemento que ellos grafican es el tema de resolver problemas. Ellos encontraron que tanto los matrimonios exitosos como los matrimonios que no resultaron exitosos tenían problemas que ellos llamaran perennes, es decir, que no se resolvían nunca, ¿no? Y si uno va a sus propias relaciones, uno va a encontrar que efectivamente hay cuestiones donde uno vuelve y repite, ¿no? La diferencia que había entre uno y otro tenía que ver con que los matrimonios exitosos reconocían esas diferencias, pero las manejaban con humor y desde una perspectiva positiva, ¿no? Sí, ella se olvida de guardar las cosas. Pero es tan simpática y realmente eso, nos reímos ella se ríe de sí misma de qué desordenada que es, ¿no es cierto? Es un ejemplo. Los matrimonios que entran en conflicto dicen,
nunca pones las cosas en su lugar, siempre tenés todo patas arriba, ¿cómo es que no me haces caso? Es decir, que van del problema, digamos, pequeño, que es dónde se colocan las cosas, a un elemento que tiene que ver con la relación, no me escuchás, y termina en un lugar en el cual no me escuchás porque no me querés y al mismo tiempo porque sos muy tosuda, etcétera, etcétera. O sea, es como que de pronto hay una onda expansiva alrededor de problemas que no se pueden resolver, ¿no? En fin, son 7 elementos y pues podríamos seguir mencionando algunos, pero no sé si quisieras que mencione otro. No, realmente con lo que acabo de mencionar voy a dejarles a mis amigos que nos están viendo que vayan al libro y puedan ver y analizar con paciencia también cada uno de esos elementos. El libro, el título es Un corazón tranquilo y obviamente, doctor, usted aborda todos esos aspectos de la vida del ser humano que se necesitan para poder vivir con ese corazón tranquilo. Me llama mucho también la atención que en el libro hace énfasis acerca de la importancia de perdonar, no solamente de nosotros recibir el perdón, saber perdonar, sino que también recibir el perdón. ¿Por qué hace ese énfasis, doctor, en el perdón? Bueno, hay investigaciones muy importantes y consistentes que han demostrado que el perdón, el poder perdonar, se vincula no solamente con mejores relaciones, sino también se vincula con mejor estado de salud mental y físico. En consecuencia, lo que yo siempre le digo a mis pacientes es que cuando uno no puede perdonar, es como tener un cadáver que uno lo va arrastrando, está encadenado a ese cadáver, que es pesado y huele mal, ¿no? Y eso es lo que sucede con la dificultad de no perdonar, ¿no? Y así que es realmente sumamente importante desde una perspectiva puramente, digamos, científica, si se quiere, ¿no? Y por supuesto esto se vincula también con valores, ¿no? Prácticamente todos los grupos religiosos enfatizan la importancia del poder perdonar a otros y también el poder saber aceptar y recibir el perdón. Doctor, también usted hace de una manera muy interesante, une todo lo que está comprobado por la ciencia, lo une también con la importancia de tener una vida espiritual. ¿Cómo hace usted o por qué cree que tener una vida espiritual es importante para manejar todos los demás problemas que aparentemente son pues muy comunes ahora, el estrés, la ansiedad, la depresión y todos esos problemas? Sí, como te mencionaba antes, cuando hablábamos del estrés que puede llevarte al estrés postraumático o al decrecimiento postestrés, ¿no? La fe tiene un papel importantísimo. Y hay, sin duda en este momento, cuando yo empecé hace más de 30 años, había muy poca investigación sobre este tema, pero desde entonces ha habido una explosión sobre la importancia de la religión en mejorar la salud en términos físicos, pero también en términos psicológicos. Es decir, que tiene un aspecto realmente sumamente importante en la manera en que percibimos, creemos y consideramos las cosas. Por ejemplo, miremos a estos 3 momentos que dijimos antes, ¿no es cierto? El pasado, el presente y el futuro. Con respecto al pasado, lo que necesitamos de nuestro pasado es no quedarnos anclados ahí, pero tener esperanza, ¿no? Y efectivamente la fe, la espiritualidad, nos provee una manera de pensar nuestro futuro, que efectivamente lo puede llenar al pasado y al presente con esperanza. Si uno mira al presente que está consumido o que se consume con las adicciones, ¿no es cierto? La fe también provee una manera de poder tener perspectiva sobre esto, ¿no? ¿Qué es lo que nos está comiendo? ¿Qué es lo que nos está, llevando a estar inquietos? En verdad, ¿qué es lo que buscamos? O sea, aquellos que quedan enredados en todo tipo de adicciones, la adicción nunca es un punto final de satisfacción, sino que al contrario, se genera un proceso en el cual nunca uno puede estar satisfecho y tiene que aumentar eso. La religión provee una ancla
de conexión, de amor, que hace que el corazón pueda, digamos, estar tranquilo. Y con respecto al futuro, ¿no es cierto? Respecto a la ansiedad, la religión no solamente provee un elemento de esperanza con respecto al futuro, pero también organiza la manera de entender nuestra vida al futuro, ¿no? Es decir, que psicológicamente tiene una cantidad de ingredientes que contribuyen en forma realmente importante a la tranquilidad y la salud emocional. Interesante, doctor. Y ya para cerrar, creo que este es uno de los puntos más importantes y creo que todos andamos buscando esas claves, las claves para tener una verdadera paz interior y exterior. Si nos podría dar 3 claves para que pudiéramos ponerlo en práctica, para poder gozar de ello, ¿cuáles serían? Cuando miramos a la religión cristiana, de ahí están 3 claves que yo creo que son importantísimas. A Cristo le preguntaron, Maestro, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y él dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él lo mencionó como mandamientos. Y hay 3 elementos, tus 3 claves. Uno, el desarrollar el amor a Dios y el sabernos amados por Dios. El segundo es el amor interpersonal, las relaciones con el prójimo, que no solamente en el libro hablamos, por supuesto, del perdón, de cómo tener diálogos positivos, pero también el servicio, que nos lleva fuera de nosotros mismos. Y el tercero, que en general no es tan bien reconocido en ciertos ambientes, que es el amarnos a nosotros mismos en forma medida. La psicología por muchos años ha hablado de la autoestima. Y la autoestima es una manera limitada de hablar con respecto a cómo debiéramos vernos a nosotros. La autoestima normalmente es como tener una regla que dice, bueno, te ves así de pequeñito, pero si tenés autoestima te podés ver así de grande. Eso es limitante, porque siempre hay espacio para más, que nos puede dejar en un lugar de cierta incomodidad o desesperanza. Sin embargo, el amor, la compasión, bien entendida, genera un sentido en el cual estamos bien, y efectivamente hay muchos estudios que están mostrando cómo la autocompasión contribuye a mejor estado de ánimo, mejor salud y demás. O sea que estos son los 3 elementos que mencionó Cristo y que podemos cultivar para que efectivamente tengamos una salud emocional óptima. Amén. Bueno, ahí lo tienen, mis amigos, las claves para poder gozar de una paz interior y exterior. Muchísimas gracias, doctor Fayar, por haber estado con nosotros compartiendo estos minutos. Muchísimas gracias. Bendiciones a ti y a los tuyos. Gracias. Y a usted que está en casita, quiero decirle de que el libro Un corazón tranquilo del doctor Fayar ya está disponible en todas las librerías IATPA. Y si usted vive en Estados Unidos, ya puede hacer su pedido también a través de nuestra página web www.iatpa.org o llamando a los teléfonos que aparecen en pantalla. Y le tengo una sorpresa. Si va a partir de hoy hasta el 20 de febrero, con el código IATPA22 podrá tener descuento de 10% en el precio del libro. Así que no pierda más el tiempo y vaya y consiga su libro Un corazón tranquilo. ¿Cómo obtener auténtica libertad emocional? ¿Cómo vivir con auténtica libertad emocional? Temas como el estrés, la ansiedad, la depresión, relaciones interpersonales, autoestima, todos esos elementos que necesitamos para poder vivir con un corazón tranquilo están abordados en el nuevo libro del doctor Carlos Fayar. Ahora les pido que me acompañen para despedir este programa con una oración. Oremos. Gracias, Señor Jesús, porque nos das la alegría de poder disfrutar de estos programas, porque tú de una u otra manera nos enseñas que somos bellos ante tus ojos y que quieres lo mejor para nosotros. Te pido que puedas bendecir cada uno de los hogares que están conectados en este programa y que tú puedas estar satisfaciendo todas las necesidades de su hogar y como persona. En el nombre de Jesús. Amén.